La regla del pomodoro. Personajes y buenas historias. Con César Ricaurte. Hola amigas, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de La Regla del Pomodoro, la segunda de esta tercera temporada. Hoy vamos a conversar acerca de un tema muy importante para el país, como es la renovación parcial de la Corte Constitucional. Y esto que nos sirva de pretexto para analizar con nuestros invitados sobre la eficacia, qué tan eficaz, cómo se puede evaluar el trabajo de este organismo tan importante para la democracia, para los derechos en nuestro país. ¿Cuál ha sido el desempeño de la Corte en estos últimos años? Y para hablar de este tema tenemos a nuestros invitados. Primero recibimos a Pamela Juliana Aguirre Castro, doctora en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador, Master of Laws en Derecho en Human Rights, en Derechos Humanos y Derecho Humanitario por la American University y la Washington College of Law. En la experiencia profesional de Pamela Juliana, se destacan las funciones de Procuradora Judicial del SRI, asesora de la Corte Constitucional del Ecuador, coordinadora de grupos técnicos de admisión, selección, revisión y sustentación de la misma Corte Constitucional. Además, ha sido perita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asesora de la Corte Interamericana y actualmente se desempeña como docente investigadora de la Universidad de Espíritu Santo del Ecuador y directora del Observatorio Jurídico Social de la misma casa de estudio. Bienvenida a esta charla, Pamela Juliana. Muchísimas gracias por por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias, César, por esta invitación y pues feliz de poder compartir y debatir algunas ideas interesantes en esta noche. Gracias una vez más. Vamos a recibir a nuestro segundo invitado. Es Juan Francisco Guerrero, abogado en libre ejercicio, especializado en Derecho Constitucional, socio del estudio jurídico Durini y Guerrero Abogados, profesor de Derecho Constitucional de pregrado y posgrado, autor de varios libros y artículos en materia constitucional. Bienvenido a esta charla, Juan Francisco. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, César. Un gusto estar en este espacio y gustoso de poder compartir algunas ideas sobre un tema tan trascendente como el planteado esta noche. Gracias una vez más, Juan Francisco. Vamos a dar algunos datos de contexto para situar nuestra conversación. La comisión calificadora encargada de efectuar el concurso para la renovación parcial de los jueces de la Corte Constitucional designó este miércoles 2 de febrero a los nuevos jueces principales y a los elegibles. Estos nuevos jueces son Richard Omar Ortiz Ortiz, Joel Marlín Escudero Solís y Jimena Alejandro Cárdenas Reyes. Estos son los jueces, los nuevos jueces principales. El día lunes, además, se tiene que sortear en el seno de la Corte Constitucional actual cuáles serían los magistrados que van a ser reemplazados por estos tres nuevos jueces. La presidenta de la comisión calificadora, Vanessa Aguirre, indicó que hubo 4 recursos de revisión presentados. Una vez conocidos los recursos, fueron rechazados y la comisión resolvió la designación definitiva. La renovación parcial de la Corte Constitucional debe efectuarse cada 3 años y el 5 de febrero próximo se cumple este plazo, ¿no es cierto?, de 3 años. Dado que los actuales jueces fueron posesionados por la Asamblea Nacional el 5 de febrero del 2019. Pero además, como decíamos, es importante que evaluemos cuál ha sido el desempeño de esta Corte Constitucional. Ha habido una serie de fallos que han tenido un
gran impacto en la sociedad, en la política, en las políticas públicas, ¿no es cierto? Incluso en legislación, en normativa que ha sido planteada ante la Corte Constitucional, y ha habido una diversidad de fallos que, bueno, vamos a examinar con nuestros invitados. Bien, pero lo primero quizás es pedirles a nuestros invitados una apreciación sobre este proceso de selección de los nuevos magistrados de la Corte Constitucional. Ha habido algunas renuncias incluso de candidatos, algunas renuncias a la comisión calificadora, pero el proceso ha seguido y ha finalizado de esta forma. ¿Cómo verían, cómo evaluarían ustedes este primer proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional? ¿Cómo calificarían a los nuevos magistrados, si es que tienen algún criterio sobre los nuevos jueces de la Corte Constitucional? Y bueno, vamos a abrir la conversación de esa forma. Vamos en el orden que les presenté, vamos a fijar las intervenciones. Entonces, primero vamos, Pamela, contigo, y después con Juan Francisco Guerrero. Bueno, atendiendo a la pregunta, creo que ha sido un concurso bastante accidentado. Accidentado en el sentido de que ya se declaró desierto por falta de envío de una terna por parte de una de las funciones del Estado, recordemos del legislativo, y luego en consideración de la comisión, la falta de requisitos de algunos candidatos que fueron enviados por parte de las ternas del Ejecutivo y del Consejo de Participación, y de la Función de Transparencia y Control Social. Han existido lamentablemente también estas renuncias de candidatos del comisionado Rafael Ollarte, y pues esto en gran medida ha entorpecido el entendimiento de este concurso. Pero al final del día la comisión sale avanti y logra determinar quiénes son los ganadores de este concurso. 3 juristas con una excelente trayectoria en derecho constitucional, específicamente a quienes tengo el gusto de conocer, a Joel Escudero y a Richard Ortiz, de la trayectoria de la jueza electa Cárdenas, pues tengo entendido que se dedica a derechos humanos, así que pues tendrá una visión interesante e importante que aportar al pleno del organismo. Perfecto, gracias Pamela Juliana por esa primera apreciación. Juan Francisco, voy contigo. Gracias. A ver, efectivamente creo que hemos tenido un concurso el cual ha tenido que superar varios obstáculos, un proceso que sin lugar a dudas ha tenido obstáculos que han debido ser superados. Creo que de una u otra manera las renuncias de candidatos, el que también haya renunciado de los de la comisión, ha generado polémica alrededor de este procedimiento. Sin embargo, creo que en ese sentido la mayor legitimidad de este proceso está dado por quien lo preside. Creo que de una u otra manera es incuestionable la trayectoria, la honestidad, la transparencia de Vanessa Aguirre, y yo creo que en gran parte debido a ella, a cómo ha podido manejar, es que este concurso finalmente ha concluido con la designación de los nuevos jueces de la Corte Constitucional. Sin lugar a dudas, creo que el procedimiento nos deja varias lecciones, varios aprendizajes, errores que no se pueden volver a cometer en futuras renovaciones, pero sin lugar a dudas, creo que los miembros de la comisión han hecho un esfuerzo importante por llevar a cabo un concurso, superando esos obstáculos que se han presentado. En cuanto a los nuevos jueces, creo que efectivamente coincido con Pamela, se trata de académicos con una trayectoria y con una formación profesional muy importante, muy significativa, gente muy reconocida en el ámbito académico, en el derecho constitucional, gente en la cual no se ha escuchado ningún tipo de cuestionamiento en cuanto a su trayectoria, a su probidad, ni mucho menos, sino más bien es gente que es reconocida. Y yo sí lamento de todas formas el que nuevamente en la Corte Constitucional me parece que adolece también de personas que tengan un poco más de conocimientos prácticos, procesales en materia constitucional, que creo que es uno de los temas de los cuales ha adolecido la actual integración. Es decir, tú dirías, Juan Francisco, que es una Corte Constitucional constituida por académicos muy prestantes, como ustedes señalan, con mucha trayectoria, pero que no
tienen quizás la suficiente experiencia en litigar, en llevar casos. Les pregunto a los dos, además, Juan Francisco y Pamela. En mi opinión, si me permite, César, yo creo que las grandes, las más altas cortes de un país requieren tener un origen tripartito. Creo que es indispensable tener juezas y jueces que provengan de la academia. Creo que es indispensable tener juezas y jueces que hayan desempeñado funciones de administración de justicia, pero creo que también es indispensable tener juezas y jueces que hayan tenido experiencia en el ejercicio profesional en el ámbito en el cual van a resolver. Creo que no podemos cuestionar la trayectoria académica de las juezas y jueces que integran la Corte y que van a integrar la Corte. Sin embargo, yo sí creo que hay una debilidad en la integración de la Corte Constitucional, pues desde mi perspectiva falta esa tercera pata de la mesa, por decirlo de alguna manera, que creo que es un aporte significativo y que puede permitir que algunas decisiones se tomen de una manera más adecuada o con una perspectiva diferente. Gracias, Juan Francisco. Pamela. De hecho, por ejemplo, simplemente por citar el caso mexicano, en el caso de la Corte Suprema de México, cuando los jueces han sentido esta carencia respecto a los temas procedimentales, procesales, pues utilizan muchísimo una figura que es las escuelas de la Corte Nacional de la Corte Federal de Justicia, y específicamente es un intercambio de comunicación de los litigantes con los jueces. Creo que este es un punto que nosotros tendríamos que reflexionar y analizar sin que esto quiera verse como injerencia en la justicia, pero sí sería un medio interesante de comunicación, por ejemplo, que los foros de abogados, específicamente los colegios de abogados, puedan tener conversaciones bastante serias respecto a temas procedimentales que están aquejando en la práctica constitucional, y que pues la Corte puede ayudarlos a resolver. Y con esto quiero decir que básicamente se informen y nutran de estas experiencias que puedan tener los abogados litigantes, que de hecho la tienen en la práctica diaria de los problemas diarios. Gracias, Pamela, Juan Francisco. Vamos, entonces pasemos a evaluar lo que ha sido el desempeño de estos 3 años de la Corte Constitucional, una Corte Constitucional que se nombra en un periodo de transición. Recordemos que el país, a partir del referéndum del año 2018, convocado por el expresidente Lenín Moreno, entra en este proceso de transición, ¿no? Hay un consejo de participación ciudadana que nombra nuevas autoridades y que pues renueva algunas instituciones del país. Se había cuestionado anteriormente esa excesiva politización y alineamiento de la Corte Constitucional con el Ejecutivo, con quienes ejercían el poder ejecutivo en ese entonces. ¿Cómo mirarían ustedes entonces el desempeño de esta Corte Constitucional? ¿Ha tenido, en primer lugar, independencia frente al poder político? Y luego, ya quizás en un análisis más técnico, ¿cómo mirarían? Sé que es casi imposible, ¿no es cierto? Pero ¿cómo mirarían en general los fallos de la Corte Constitucional? Vamos en el mismo orden, Pamela, Juan Francisco. Esta Corte Constitucional ha tenido un gran reto y ha sido la pandemia. Esta pandemia ha generado un marco social distinto al que inclusive tal vez los mismos jueces creyeron verse enfrentados. Y creo que en este marco el trabajo de la Corte Constitucional ha sido muy interesante. Creo que sí ha ejercido ese contrapoder respecto a decisiones que efectivamente pues han generado algún tipo de lesión en el ejercicio de los derechos. Podemos, por ejemplo, evidenciar el control de constitucionalidad respecto a los decretos de estado de excepción a propósito de la pandemia, a propósito de la crisis carcelaria, que pues han puesto algunos límites al poder político, en específico al Ejecutivo. Luego también decisiones que vinculan una actuación de la Asamblea Nacional. Pensemos, por ejemplo, en lo que se está debatiendo el día de hoy, la ley de acceso
al aborto en casos de violación. Es decir, creo que la Corte sí ha puesto el punto me parece que el punto de ejercicio respecto a cómo debe leerse, cómo debe entenderse la Constitución. Perfecto. Juan Francisco, voy contigo. Yo siempre he pensado que el mayor reto que enfrentan los altos tribunales de un país es su legitimación debido a su trabajo diario. Más allá del origen que puede tener una alta corte o un tribunal, yo creo que las cortes y tribunales se legitiman con su trabajo diario, con sus fallos y con sus decisiones. En mi opinión, esta Corte Constitucional ha dado un paso hacia adelante al respecto. Creo que ha identificado y abordado temáticas sociales muy complejas. Me parece que algo que hay que destacar es la valentía que ha tenido para abordar esas temáticas, lo cual obviamente ha llevado a que se emitan fallos controversiales al respecto, muchos de los cuales, por ejemplo, yo no comparto las decisiones que han tomado, pero hay que reconocer que han identificado esos problemas sociales, han decidido abordarlos con profundidad y han decidido adoptar posiciones sin lugar a dudas controversiales. No tenemos que olvidar que la Corte Constitucional, ante todo, es un mecanismo contramayoritario. Es ese organismo que está llamado a frenar los excesos del poder, especialmente ejecutivo, legislativo y también, digamos, lo judicial. Y creo que en ese sentido la Corte Constitucional ha evidenciado independencia y sobre todo evidenciado honestidad. Está por concluir esta primera parte de los 3 años del periodo de la Corte Constitucional. Los 9 jueces que fueron elegidos van a terminar estos 3 años. No hemos escuchado de escándalos de corrupción y creo que eso le hace bien a la institucionalidad de la Corte y le hace bien al país, y yo creo que ese es uno de los grandes méritos de esta Corte Constitucional. Correcto, y no quiero terminar esta evaluación de la Corte sin pedirles una apreciación, un análisis sobre otro fallo que ha tenido la Corte, que ha generado en este caso, la renuncia de la presidenta del Consejo de la Judicatura, del Consejo Nacional de la Judicatura, ¿no es cierto? ¿Cuál es su apreciación? Justamente, según la presidenta, este fallo limita severamente la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura pueda ejercer algún tipo de control y de sanciones frente a la posibilidad de que jueces estén fallando o conduzcan los procesos de una forma inadecuada. ¿Cuál sería su apreciación como académicos y como abogados en ejercicio frente a este fallo y a la reacción que ha tenido a estas alturas expresidenta del Consejo de la Judicatura? Cambiemos el orden. Juan Francisco, Pamela, por favor. Claro, a ver, tenemos que tener claro qué es lo que resolvió la Corte Constitucional. El Código Orgánico de la Función Judicial preveía la posibilidad de que en determinados casos de gran trascendencia de interés nacional, quien ostente la presidencia del Consejo de la Judicatura podía suspender a un servidor judicial mientras se lleva a cabo un proceso disciplinario. Es decir, la regla general es que cuando un servidor judicial se somete a un proceso disciplinario, es sometido a un proceso disciplinario, se mantiene en sus funciones mientras este proceso se sustancia. La excepción, que era una excepción cuya facultad estaba asignada a la presidencia del Consejo de la Judicatura, era la posibilidad de suspenderle inmediatamente en funciones mientras este procedimiento disciplinario se lleva a cabo. ¿Qué es lo que le dijo la Corte Constitucional al Consejo de la Judicatura? Que esta decisión, si bien podría considerarse constitucional, esta decisión de suspender, pues ya no puede ser tomada únicamente por la presidencia del Consejo de la Judicatura, sino que es una atribución que le corresponde al pleno del Consejo de la Judicatura, los 5 miembros que integran este organismo. ¿Sí? En mi opinión, la posibilidad de tomar esta decisión es de una constitucionalidad cuestionable, sea que lo haga la presidencia del Consejo de la Judicatura o el pleno del Consejo de la Judicatura. Es decir, yo en ese sentido discrepo del fondo del fallo de la Corte Constitucional, pues a mí me parece que el suspenderle inmediatamente las funciones de un servidor público respecto del cual
ni siquiera se ha iniciado o se va a sustanciar un procedimiento disciplinario, puede ser cuestionable desde el punto de vista de la presunción de inocencia. Sin embargo, yo creo que nuevamente este tema o esta decisión de la Corte ha puesto en debate algo que arrastramos desde algunos años atrás, y es cuál es el rol del Consejo de la Judicatura. Es decir, muchas veces cuando escuchamos que hay problemas en la administración de justicia, regresamos a ver al Consejo de la Judicatura como órgano disciplinario, pero a su vez este Consejo de la Judicatura, sin lugar a dudas, si lo comparamos con el anterior, se ha medido y ha tratado de interferir mucho menos en la función judicial. Creo que ese equilibrio muy complejo de llevar a cabo entre ser el órgano disciplinario, pero garantizar la función interna, la independencia interna de la función judicial, es lo que ha llevado, sin lugar a dudas, a este problema institucional que actualmente estamos viviendo. Pamela, Juliana, por favor. Creo, y sumando a lo señalado por Juan Francisco, que más allá de quién sea el órgano que lo adopte, la presidenta o el consejo en su pleno, es importante además tener en cuenta que esta competencia, no solo por el tema de presunción de inocencia, sino por el tema de independencia judicial, sí que genera algunos problemas. Y de hecho, no solo pensemos en el tema del Consejo de la Judicatura, posiblemente por cualquier presión que pudiesen tener política, sino inclusive por la mediatización que se está dando lamentablemente de muchos casos. Es decir, el Consejo de la Judicatura de repente encuentra por ahí la presión de determinado gremio, de determinado grupo de personas, lamentablemente también de círculo de periodistas, y entonces esto puede ser una mala herramienta que efectivamente ha generado una interferencia que no solo que afecta al Consejo de la Judicatura, sino que afecta a la institucionalidad democrática y al equilibrio del ejercicio de las funciones de cada uno de los poderes del Estado. Correcto. El pasado martes 1 de febrero, los 9 jueces de la Corte Constitucional presentaron en una rueda de prensa un balance de sus 3 años de funciones. Y lo interesante es que lo hicieron con un llamado de atención a la Asamblea Nacional para que tramite las reformas dispuestas con sentencias. Los magistrados señalaron que hasta este martes, cuando realizaron la rueda de prensa, se realiza el seguimiento de 109 autos, dictámenes o sentencias que han emitido desde que asumieron el cargo el 5 de febrero del 2019. Si bien no especificaron cuántos de los pronunciamientos de la Corte derivaron en disposiciones para que la Asamblea Nacional apruebe reformas legales, la vicepresidenta de la Corte Constitucional, Daniela Salazar, advirtió que el incumplimiento puede llevar hasta la destitución. ¿Qué pasa? Hay un cortocircuito aquí entre el Poder Legislativo y la Corte Constitucional. Lo estamos viendo en un caso que ya citaba Pamela, que es este tema de la regulación del aborto por violación. Pero hay, al parecer, muchos otros fallos de la Corte Constitucional que significan cambios normativos y donde la Asamblea Nacional no está cumpliendo con esos fallos de la Corte Constitucional. ¿Cómo superar este cortocircuito, ¿no es cierto?, que existe entre Asamblea y Corte Constitucional? Vamos, Juan Francisco, y después Pamela, Juliana. Claro, a ver, efectivamente existen varias decisiones que ha adoptado la Corte Constitucional, en la cual ha identificado que han existido omisiones legislativas, es decir, normativa que no ha sido dictada o que ha sido dictada de forma inadecuada por parte de la Asamblea Nacional y que la Corte Constitucional ha ordenado que se le emita. Pamela mencionaba algo respecto efectivamente de la ley que va a regular la interrupción del embarazo en casos de violación, pero hay otras inclusive que han sido dictadas mucho antes y respecto a lo cual poco hemos escuchado. Por ejemplo, una ley que regule el tema de la consulta previa en materia extractiva, la ley que regule con claridad el tema del procedimiento de la consulta prelegislativa. Se ha pedido que la Asamblea regule muchos temas respecto, por ejemplo, de los seguros privados, sobre temas de seguridad social.
Y la verdad es, menos desde la experiencia que yo he podido palpar en la práctica, es que muchas veces la Asamblea Nacional no está consciente de esas disposiciones por parte de la Corte Constitucional. Es decir, muchas veces las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional, igual en el tema de estados de excepción, se le ordenó que se necesita normativa que regule cómo superar determinadas situaciones de emergencia. Y lo que yo he podido verificar es que la Asamblea Nacional no está consciente de estas obligaciones, de estos mandatos que ha establecido la Corte Constitucional, que no se incorpora en la agenda legislativa como una prioridad este tema de las decisiones de la Corte Constitucional, y obviamente eso es un problema, y yo sí creo que en este sentido la Corte Constitucional, y me parece que allí no ha tenido la dureza que se requería, necesita empezar a tomar medidas en las cuales haga saber a todas las instituciones públicas, no solamente a la Asamblea Nacional, que sus decisiones son obligatorias y que, como efectivamente lo ha manifestado la vicepresidenta de la Corte Constitucional, inclusive la Corte puede llegar a destituir a cualquier servidor público, inclusive de elección popular. En ese sentido, yo creo que la Corte Constitucional, entre comillas, ha sido bastante moderada en estos años, pero me parece que el reto es quizás a institucionalizar sus decisiones y exigir el cumplimiento a todo nivel. Gracias, Juan Francisco. Pamela. Sí, uno de los puntos más difíciles siempre cuando se obtiene una decisión judicial justamente es el cumplimiento. Si pensemos que un proceso ordinario en muchas ocasiones es de tortuosa ejecución, casos en los que se compromete la política del país, pues efectivamente van a ser mucho más complejos. En este sentido, creo que el proceso de supervisión del cumplimiento de las sentencias debe fortalecerse, ciertamente, y no solo en el sentido de la imposición de las decisiones de la Corte Constitucional, sino de llegar a decisiones que sean factibles. Es decir, conectar también, y creo que este es tal vez el punto de quiebre o cortocircuito, como hacía referencia, en el sentido de que pues hay decisiones que dentro del mundo jurídico son las ideales, pero dentro de nuestra realidad social, política, pues no son posibles. Entonces, creo que también este diálogo abierto, frontal, entre un órgano deliberativo como es la Asamblea y un órgano jurisdiccional como es la Corte Constitucional, sí que es necesario para poder tomar mejores decisiones. Además, hay otro problema que está involucrado en la arquitectura constitucional y sobre el que actualmente pues el mundo del derecho habla, y es justamente el rol de los jueces dentro de la democracia deliberativa. Ciertamente los jueces en América Latina, pensemos en Colombia, estamos viendo en el caso ecuatoriano, las cortes han sido ese salvavidas, ese salvaboyas que está ahí sobre temas emergentes, sobre temas necesarios, pero realmente al órgano a quien le corresponde la deliberación de temas sensibles es al legislativo, y básicamente porque aunque tenemos lamentablemente una mala representación democrática, es el órgano más democrático que tenemos dentro del Estado. Bueno, y en este momento quiero presentarles los resultados de un sondeo que hicimos en redes sociales, en los cuales quienes siguen este espacio han respondido a esta pregunta. ¿Considera usted que fue eficaz el trabajo de la Corte Constitucional en los últimos años? No, plantean el 71,8% de quienes respondieron este sondeo. En algunos casos, el 16,1% de quienes han respondido y sí, el 12,1%. Bien, me sorprende un poco estos resultados y hubiera esperado que la Corte Constitucional hubiera tenido una mejor evaluación. En todo caso, como decimos, no tiene un valor estadístico. Esta es un sondeo que demuestra el interés de nuestra audiencia en este tema. Agradecemos a todos quienes han respondido esta encuesta. Y vamos, continuemos entonces con el programa. Perfecto, entramos ya a los minutos finales del programa y bueno, les quiero pedir entonces un cierre, unas conclusiones de su parte, pero permítame, porque me llama la atención este número que me pasó la producción del programa, y es que
según el balance de este organismo, estaban represados 20.088 causas, que incluso señalan los jueces de la Corte Constitucional, muchos correspondían a procesos iniciados con la Constitución del 98. Sin duda alguna, el retardo procesal, ¿no es cierto?, es algo que afecta en su conjunto a todo el sistema judicial ecuatoriano, y las altas cortes no se escapan de esto. En todo caso, Juan Francisco, Pamela, Juliana, les agradezco muchísimo su intervención en este programa y les pido este cierre, sus conclusiones finales. Vamos, Pamela primero y después Juan Francisco. Bueno, creo que el balance es positivo. Creo que la Corte ha hecho un rol, ha cumplido un rol importante en este proceso de institucionalización del derecho constitucional, de la incorporación de nuevas figuras que se encuentran en nuestra Constitución. La Constitución no vino con un manual, y pues mucho se ha hecho al andar. Creo que ese camino trazado es importante. Hay necesidad de consolidar algunos temas del proceso de seguimiento, como se hizo referencia, o esclarecer el tipo de control de constitucionalidad. Creo que son los temas prioritarios que debe tener en cuenta la nueva conformación, y pues seguir esperando esa transparencia en el cumplimiento de su deber. Muchísimas gracias, Pamela. Juan Francisco. Sí, coincido en que el balance en general es positivo. Creo que la Corte Constitucional ha tenido la valentía de abordar temas conflictivos y tomar decisiones, aun cuando éstas sean polémicas. Algo que dijo Pamela y que yo creo que hay que rescatar dentro de esta conclusión es que creo que es importante que la Corte Constitucional, en este nuevo periodo que está por empezar posterior a la renovación, trate de empatar muchas veces ideas dogmáticas con la realidad. Creo que uno de los problemas que ha tenido la Corte a veces es un excesivo dogmatismo, y ha emitido algunas decisiones que suenan muy bien, que inclusive desde el punto de vista académico pueden aplaudirse, pero que, como bien lo decía Pamela, a veces es muy complejo de ponerlas en la práctica o tienen repercusiones no necesariamente positivas dentro de la sociedad. Y finalmente, respecto del tema de la acumulación de causas, creo que la Corte ha hecho un esfuerzo importante, pero todavía los procesos en la Corte Constitucional son procesos que se toman en muchos casos varios años, y creo que la siguiente conformación de la Corte Constitucional tiene el reto de precisamente acortar esos procesos y poder dar a la ciudadanía una respuesta más oportuna. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Francisco, Pamela, y a todos quienes nos han seguido a esta emisión esta noche a través de las redes sociales de Fundamedios y nuestros medios aliados. Recuerden que este programa se vuelve a emitir el día lunes a las 6:30 de la tarde. Quedan cordialmente invitados a quienes han perdido una parte o quieren volver a escuchar este programa, pues están invitados lunes 6:30. Así que, bueno, un fuerte abrazo. Hasta luego, Juan Francisco, Pamela, Juliana, y a todos quienes nos han seguido.